Mi nombre es Miguel Medina y soy el pastor titular aquí. Una vez más, créanme cuando yo les expreso mi agradecimiento porque la presencia de cada uno de ustedes me da el privilegio de predicar la palabra de Dios. Bueno, hoy continuamos con la serie de uno de mis libros favoritos de la Biblia, el libro de Gálatas, y la serie se llama Firmes en nuestra libertad. Cada semana yo quiero comunicarles la razón por la cual yo considero que este libro es singularmente especial. Y es porque el mensaje de este libro va 180 grados en contra de la corriente de nuestra cultura. Una cultura que nos dice que no importa lo que tú creas con tal de que seas sincero. O con tal de que seas buena persona. Este libro nos afirma con toda claridad que a Dios sí le importa lo que tú crees de Él. Para Dios es críticamente importante lo que tú crees sobre Él. Porque cuando nosotros usamos el nombre de Dios y nosotros declaramos cosas sobre Él que no son verdad, nosotros estamos quebrantando uno de los 10 mandamientos. El tercer mandamiento que dicen en Deuteronomio 5:11, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Por eso es importantísimo que sepamos que nosotros tomamos el nombre de Dios en vano cuando nosotros hablamos de Dios de una manera que no es verdad, de una manera que oscurece la verdad. Y si usted no cree que Dios toma eso en serio, y si usted cree que el Dios del Nuevo Testamento es más suavecito, pues yo les quiero leer algo de 2 de Pedro 2, 1 al 3. Dice así: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Así que en esta mañana yo quiero invitarlos a que recibamos la palabra de Dios sin adulterar. Y mi deseo es que al oír la proclamación de esta palabra, que eso ajuste nuestras mentes, nuestras perspectivas, para que el conocimiento correcto, para aprenderse la palabra de domingo, para que el conocimiento ortodoxo de Dios transforme nuestros corazones. Les voy a invitar que busquen en sus Biblias en Gálatas 4, versos 1 al 20. Gálatas 4, versos 1 al 20. Pablo le escribe a las iglesias en Galacia. Y le escribe esta carta más o menos durante el año 50 después de Cristo. Pablo había ayudado a fundar estas iglesias y después de hacerlo, al salir a otras regiones, detrás de él llega un grupo de cristianos. Pero eran unos cristianos de origen judío, procedentes de Jerusalén. Y ellos llegan a negar lo que Pablo había enseñado. Este grupo de personas, y ellos querían imponer sus prácticas culturales de la religión judía a los gálatas que no eran judíos, eran gentiles. Por eso la versión de Reina Valera de los 60 los llama los judaizantes. Así que ya sabe lo que quiere decir eso cuando yo hable de ellos. La intención de los judaizantes pues no era enriquecer a los gálatas culturalmente. La intención de ellos era enseñar que confiar en Jesús para su salvación no era suficiente. Eso es lo que ellos querían enseñar, sino que ellos iban a tener que adoptar prácticas del judaísmo, iban a tener que aprender a comer kosher, observar todos los días de fiesta, y todos los hombres iban a tener que circuncidar. Y encima de eso ellos también empiezan a desprestigiar las credenciales de Pablo. Por eso Pablo les dice: yo soy un apóstol de verdad, yo soy reconocido por los otros 12 apóstoles, ellos aceptan mi autoridad, lo que yo les prediqué es verdad, y aunque un ángel lo refute, es verdad porque es un mensaje directo de Dios hacia ustedes. Para nuestra salvación no necesitamos nada más.
fuera de Jesús. Y si hay alguien en una posición de autoridad está afirmando algo diferente, la posición de esa persona no importa, está equivocado. Dios siempre ha salvado como un regalo inmerecido en toda la historia y siempre va a ser así. Toda persona que va a ser salva como un regalo inmerecido. Ningún hombre, ninguna mujer va a poder decir al Señor, yo me gané esta salvación. Dios no reveló su ley para que nosotros tratemos de salvarnos a través de la obediencia a ella. Ese no fue el propósito. La ley de Dios es como un tutor con un niño, enseñando los fundamentos de que sepamos que Dios es santo y que sepamos que nosotros nos quedamos cortos de la perfección del Señor. Así que en el principio del pasaje de hoy, Pablo continúa con esa ilustración del niño y del tutor. Así que les invito a que oigan la palabra del Señor. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Gálatas 4, 1 al 20. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Eso como que es un tema recurrente hoy, ¿verdad? Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Me he vuelto por tanto vuestro enemigo al deciros la verdad. Ellos sostienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Palabra del Señor. Y te damos, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos libra de la esclavitud. De la esclavitud a las cadenas de la aprobación de los demás. Yo te ruego, Señor, que hoy nos enseñes y que tú grabes en nuestros corazones la verdad inmutable. De que cuando confiamos en Jesús, de que cuando confiamos en su vida, en su sufrimiento, en su muerte y en su resurrección, Señor, en nuestro lugar, entonces contamos la aprobación del que más vale y ese eres tú, Señor. Pedimos, Padre, que tu Espíritu abra nuestras mentes y nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Algunos de ustedes quizás estuvieron aquí hace unas cuantas semanas cuando estaba predicando mi amigo de Venezuela, Javier Antique.
Y él dijo algo y yo le doy la razón completamente. El que de ustedes no haya visto todavía las películas del Señor de los Anillos, se tiene que arrepentir cuando terminemos aquí. Eso es casi como no convertirse, no. ¿Ah? La serie entera, Lord of the Rings, se la recomiendo. Si no la ha visto, ¿qué está esperando para hacerlo? Uno de mis personajes favoritos de esa serie es el rey Theoden. El rey Theoden aparece en la segunda y en la tercera parte. Lo que me fascina de ese personaje es que a pesar de que, como dice la biografía, él era un rey bueno, fuerte y carismático, y como todo hombre de la marca, un muy hábil jinete. Sin embargo, eventualmente el reino es infiltrado por un consejero corrupto llamado Grima, que estaba trabajando con el enemigo, con el mago Saruman. Pues en la adaptación de la película, el rey cae bajo un hechizo, el cual lo hace envejecer prematuramente y lo hace descuidar y lo hace dejar caer el reino. Y en el proceso, pues él abandona a sus amigos, destierra a los que los apoyan y le da poder y le da posición a sus enemigos, porque está bajo ese hechizo. Cuando al fin llega a verlo el mago bueno, Gandalf, él lo libera del hechizo. Esa es una de mis partes favoritas porque es como un exorcismo. Tienen que verlo. Pues él lo libera del hechizo. Cuando el rey recupera sus sentidos, es un hombre radicalmente diferente. Un hombre que antes estaba paralizado por las palabras y por la aprobación del que él creía que era su consejero, pues él se convierte en un rey guerrero. Un rey que lidera a sus soldados a batallar en contra de los enemigos. Y hace eso a pesar de que los ejércitos del enemigo eran de un número considerablemente mayor y ellos probablemente estaban cabalgando a su muerte. Pero él los motiva. Y mientras todos se ponen en formación para la batalla, pues el rey Theoden procede a motivar y a incitar a los soldados con uno de los mejores discursos que yo he oído. Es uno de mis discursos favoritos. Un discurso que lo que hace, pues, ¿cuántos de ustedes han hecho servicio militar? Uno. Ángel también. Yo nunca, yo no tengo idea. Mi papá lo hizo, ese gen me brincó a mí completamente. Pero muchas veces veo que los reyes hacían un discurso para incitar a los guerreros y despertar el corazón de un guerrero. Y el corazón de un guerrero es que lo que te hace a ti peligroso es que tú vas a la guerra aceptando la muerte. Si tú entras a la guerra aceptando la muerte, eso te hace horriblemente mortífero para el enemigo. Así que si aceptas, ellos aceptan la muerte como una certeza. Así que me permiten leerles el discurso. O mejor, me permiten declamarles el discurso. Y yo sé que esto es un cuarto pequeño. Nosotros quizás no nos conocemos, pero en un punto les voy a pedir que participen conmigo y no me pueden dejar colgando. Tienen que participar. Cuando yo les diga repiten. ¿Bien? Vale. Ponga eco. Él dice: avanzad sin temor a la oscuridad. De pie jinetes de Theoden. Un momento cruel se avecina. Fuego y matanza. Caerán las lanzas, se quebrarán los escudos. Un día de la espada, un día rojo antes del nacer del sol. Galopad ahora, galopad, cabalgad hasta la desolación y el fin del mundo. Repitan: muerte, 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 muerte. Muy bien, muy bien, muy bien. No, el discurso está épico, se los recomiendo. Pero este Theoden es un rey radicalmente diferente al rey que estaba bajo el hechizo del enemigo. Y una de las tragedias dentro del pueblo de Dios es ver cómo creyentes con potencial son inhabilitados, son castrados, son emasculados cuando pierden su tiempo esperando por la aprobación de los demás. Lo sé por cabeza propia. Porque cuando te conviertes en seguidor de Jesús, tú te vas a echar al mundo en contra.
No esperes otra cosa. Pero cuando afirmas por encima de eso que el favor de Dios es algo que nunca nos vamos a ganar, ni a través de nuestra moralidad, ni a través de nuestras prácticas, sino que Dios le regala la salvación a pecadores que no se lo merecen, ahí también te echas en contra la mayoría de los que se identifican como cristianos. Pero el pasaje que vamos a cubrir hoy nos dice: no pierdas el ánimo. Por difícil que sea, no permitas que el ídolo embriagante de la aprobación de parte de otros te hechice y termines rechazando la oferta gratuita de salvación a través de Jesús y el propósito de Dios en tu vida. Los que saben de predicar me han dicho una y otra vez que cuando comparto la idea principal, que no haga eso, que se supone que sea una idea comprimida. Así que ya empecé mal. Tenga paciencia conmigo. Por eso lo voy a repetir. No permitas que el ídolo embriagante de la aprobación de parte de otros te hechice y termines rechazando la oferta gratuita de salvación a través de Jesús y el propósito de Dios en tu vida. Y ese era el problema que estaban teniendo los Gálatas, que a pesar de la posición favorecida que ellos habían recibido a través de Cristo Jesús, la carga pesada de cumplir los requisitos de la ley judía los tenía embobados dentro de un estupor que los hacía actuar como si en vez de hijos de Dios fueran esclavos. Pero Pablo quiere recordarles que ese no es el caso. No solo somos hijos de Dios, sino que somos hijos ya con acceso a la herencia de la familia. Verso 1. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Si usted es o ha sido parte de una familia que haya tenido una empleada doméstica, sabe que si esa empleada le toca el cuidado del bebé de la familia, aunque el bebé sea el hijo del patrón, del empleador, el hijo está bajo el mando de esa empleada doméstica. ¿Me siguen, verdad? Bueno, pregúntale a mi esposa, que bastantes chancletazos se llevó de la señora que la cuidaba. Pues Pablo añade en el verso 3, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Aquí el ser un niño simboliza nuestro estado espiritual antes de que Jesús llegara a nuestras vidas. Un tiempo en el que quizás pues, no entendíamos las cosas completamente, pero la ley de Dios sí nos dejaba saber que ese Dios del cual oíamos era un Dios perfecto y que nosotros no lo éramos. Pero ese Dios era perfecto, era santo, era inaccesible. Pero las cosas no se quedaron así. El verso 4 nos dice que cuando vino la plenitud del tiempo. Cuando vemos esa frase, plenitud del tiempo, eso sugiere planificación. Un tiempo predeterminado. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. O sea, la misión de rescate de Jesús en esta tierra era algo que había sido planificado. Nosotros no tomamos a Dios por sorpresa con nuestra caída. Dice que fue nacido de mujer. Dios se hizo hombre. Jesús fue verdaderamente humano. Si alguien sugiere de alguna manera que la humanidad de Jesús era una ilusión, eso es una herejía. Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Jesús fue nacido bajo la ley. Fue un hombre que obedeció la ley de Dios a perfección, sin pecado. Y lo hizo con un propósito. Lo hizo, verso 5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y esa es la razón por la cual podemos estar seguros de que Dios acepta a los que creen en Jesús completamente. Esa es la fuente de nuestra seguridad, porque el hecho de que Dios me acepte no depende nada de mis esfuerzos ni de mis logros, sino que el trabajo que hizo Jesús para adquirir el perdón, la salvación y la bendición de su pueblo, eso fue un trabajo completo, fue un trabajo eficaz y fue un trabajo efectivo.
que no fue hecho para nada. Fue un trabajo que tuvo un efecto real en la manera en que Dios nos ve, en la manera en que Dios nos trata. Verso 6, porque sois hijos. Y vean eso, hijos con H minúscula. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, con H mayúscula, a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. ¿Quién es ese Hijo con H mayúscula? Ese es Jesucristo, muy bien. Y si tú has sido adoptado a la familia de Dios, el mismo Espíritu de Jesús reside en tu corazón. Y como resultado, Dios te ve como si hubieras vivido esa misma vida perfecta que Jesús vivió. Y tenemos el mismo acceso a Dios Padre que Jesús tiene por derecho de ser hijo. ¿Usted se da cuenta de eso? Nosotros tenemos intimidad con Dios Padre como la tuvo Jesús, quien le llamaba Abba. Es intimidad. Lo que pasa es que nosotros, eso pierde el significado porque estamos acostumbrados a llamar a Dios Padre, pero no sabemos que nuestro estado natural nos separa de Dios y nos pone bajo su juicio. Y Jesús restaura esa intimidad y esa relación de Dios como Padre de nosotros. Una vez más, cuando somos unidos con Cristo por la fe, como les dije hace un par de semanas en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso significa que ocurre un intercambio en el cual Dios, siendo eterno, Él hace algo que solo Él puede hacer. Él toma todos los pecados de mi vida. Desde mi punto de vista, yo no he muerto todavía. Me faltan cosas buenas por hacer y metidas de pata, desgraciadamente. Pero Dios ve toda mi vida. Y Dios ha tomado todos los pecados de mi vida. Todos, los futuros también, todos esos cuentan. Y se los carga a Jesús, se los imputa a Jesús. El cual con su sufrimiento y su muerte en la cruz, Él satisface la justicia de un Dios santo que exige ese pago. Porque si Él no lo hiciera, yo lo tendría que hacer. Entonces Él toma la vida perfectamente obediente de Jesús. Eso es lo que llaman la justicia de Jesús, porque Jesús es justo y me acredita esa justicia a mí. Ese es el intercambio que ocurre. Y aunque intrínsecamente yo no soy una persona que se haya ganado el favor del Señor, Dios me declara justo y me trata como si yo hubiera vivido la vida perfecta que Jesús vivió. Y si en esta mañana tú te has acercado a Dios creyendo que Él tiene el poder para hacer todo lo que yo acabo de decir, yo te puedo asegurar que por eso Dios te ama, te bendice y te recompensa. Y ese amor nunca se va a acabar. Nunca lo vamos a poder agotar. ¿Sabe por qué? Porque si Dios fuera a basar el amor que tiene para conmigo en mi comportamiento, tan siquiera en los pensamientos de mi corazón, yo nunca habría sido adoptado a su familia. Anoche mismo, yo estoy manejando a mi casa. Por la noche yo hago los últimos detalles los penúltimos detalles del sermón. Y entonces después de eso estoy manejando a casa por la noche. Yo vengo de la I-4 esperando poder agarrar el intercambio con la 408 para ir en dirección donde yo vivo. Y yo vengo teniendo un momento sagrado en el carro, oyendo música de oración, teniendo un momento de súper intimidad con el Señor ahí. Hasta que llego al intercambio de la 408 y noto que me habían cerrado la salida, añadiéndome una media hora al viaje de camino. Yo tuve que seguirlo hasta la Orange Blossom Trail y eso fue yo no estaba pensando en ese momento. Y cuando yo le paso por el lado a la salida que me habían cerrado y yo veo el carrito de policía con la luz prendida, yo fluí directamente de alabar al Señor a maldecir en mi corazón al policía que me acaba de arruinar, que me hizo la noche tan inconveniente. Es verdad, eso fue lo que pasó en mi corazón. Todo eso mientras la música de oración todavía está tocando en el carro. Está diciendo, levanto mis manos y estoy pensando en levantar el dedo, no el índice, al policía. Nos reímos aquí, pero ¿qué piensa Dios sobre eso?
¿Le va a pasar la manita? ¿Está gracioso? ¿Usted cree que Dios va a usar una curva para darme mi calificación? No, yo entiendo la circunstancia. Dios habla clarito, específicamente sobre lo que yo hice en Santiago 3. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto te lo perdono. No. Hermanos míos, esto no debe ser así. La gracia de Dios no le pasa la manita al pecado. Sigue llamándolo tal y como es. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El pollo dice pío pío, el pato dice cuá cuá. Y ahí su querido pastor se quedó corto anoche. Es por eso que el amor de Dios para mí no puede estar basado en mi desempeño. Y ciertamente gracias a Dios que su amor para conmigo no está basado en mi desempeño, sino que Dios envió a su Hijo a fin de que redimiera lo que estamos bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y una vez Dios nos hace parte de su familia, nunca se va a arrepentir. Gracias, Señor. Por eso, si ya eres hijo de Dios, no es necesario que vuelvas atrás para tratar de ganarte a Dios a través de tu obediencia. Dios ya ha cambiado tu estatus permanentemente. ¿Ustedes oyeron eso? Verso 7, por tanto ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Ya eres parte de la familia. El enemigo quiere que pienses que tienes que tratar de ser perfecto para que Dios te ame, pero la verdad es que Dios te ama no tal y como eres. Dios te ama tal y como es Jesús, que es mejor. Amén. Pero el trabajo del enemigo con los Gálatas y el trabajo del enemigo con nosotros es meternos mentiras en la cabeza para que vivamos la vida igual de engañados como cuando todavía no habíamos conocido a Dios. Por eso Pablo les recuerda en el verso 8, en aquel tiempo cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Esto aquí se pone interesante, quédese conmigo aquí, mire. En el tiempo antes de que los Gálatas conocieran al Dios verdadero, Pablo les dice que ellos creían que estaban al servicio de dioses, pero que estaban engañados, que no eran dioses. Pablo reserva el título de Dios solamente para Dios. Y si usted se pregunta, bueno, entonces ¿a quiénes ellos servían en ese tiempo? Gracias por preguntar. Si ven otra carta de Pablo van a encontrar la respuesta. Cuando Pablo pregunta si los ídolos adorados por los pueblos gentiles son en verdad algún tipo de Dios, él afirma en 1 Corintios 10:20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Así que podemos concluir también que cuando Pablo les dice que antes servían a aquellos que por naturaleza no son dioses, también se refiere a demonios. ¿Por qué quiero hacer esta conexión? Porque en este tiempo se considera que creer en seres espirituales corruptos es cosa de ignorante. Se considera que creer en el diablo y los demonios pues, es algo de gente sin educación en este tiempo de tantos avances, pero eso es precisamente lo que el enemigo y sus demonios quieren. Porque mientras nosotros vivimos nuestras vidas negando su existencia, ahí es que el enemigo hace fiesta. Porque el enemigo sabe ser modesto, el enemigo no necesita llevarse el crédito. Y el enemigo sabe que su efectividad es maximizada cuando se disfraza de religión. El enemigo sabe que es más efectivo cuando se disfraza de religión cristiana, reformada.
Y aquí Pablo afirma que cuando los gálatas se ocupan en añadir las prácticas judías al cristianismo, ellos están volviendo a las mismas prácticas de adoración demoníaca antes de conocer a Jesús. El volver a las prácticas judías es como volver a adorar a los demonios que estaban adorando antes. Por eso Él les dice en el verso 9, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios. Perdónenme la pausa, pero si a Pablo le importa que nosotros sepamos el orden de eventos, pues hay que destacar eso. Hay que destacar que Dios tomó la iniciativa. Gracias, Señor. Hay que notarlo y hay que creerlo. Ahora que somos conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Cuando aquí dice cosas débiles, inútiles y elementales, vale la pena notar que en otras traducciones, como la Revised Standard Version en inglés, a esas cosas débiles, inútiles y elementales se les llaman espíritus débiles y elementales. Esa es una de las traducciones posibles de la palabra en el original griego. ¿Usted sabe lo que eso quiere decir? Pablo les está diciendo a los gálatas que ese sincretismo entre el cristianismo y el judaísmo que ellos estaban haciendo bajo presión de los judaizantes, que eso no era algo bueno. Eso no era algo bueno, que no es compatible para ellos, que no es compatible para nosotros. Depender de Jesús para nuestra salvación y creer a la misma vez que la bendición de Dios viene a través de nuestros esfuerzos. No es compatible. Cuando hacemos eso estamos volviendo a adorar ídolos, estamos envolviéndonos en prácticas religiosas inútiles bajo la influencia del enemigo. ¿Usted cree que eso no es un asunto serio? Ese ha sido el truco engañoso de Satanás a través de los siglos. Sigue siendo igual de efectivo hoy en día. Si tu personalidad es de tendencias religiosas, ese soy yo. A pesar de lo desordenado que yo soy, para mí lo fácil es cumplir con las cosas de la iglesia. Si tu personalidad es de tendencias religiosas y para ti la inmoralidad no es una tentación, o irte al casino no es una tentación, o darte el six-pack entero de cerveza no es una tentación para ti, entonces el enemigo te va a tentar para que obedezcas a Dios y practiques tu moralidad de una manera autosuficiente. Ustedes no me están siguiendo. Si para ti es fácil obedecer las reglas de la religión, pues entonces el diablo te va a tentar para que tú obedezcas al Señor con una actitud de autosuficiencia. Una manera en la cual no vas a querer depender del Espíritu Santo, sino de tus propias fuerzas. Y en el fondo de tu corazón vas a creer que la razón por la cual Dios te salvó es gracias a lo bueno y obediente que tú eres. Y de esa manera, Satanás va a usar tu moralidad para destruir tu relación con Dios. Por eso, si la esperanza tuya de salvación es tu moralidad, Satanás no se va a interponer. Satanás te va a ayudar a obedecer los 10 mandamientos. Si esa es tu esperanza de salvación. No importa cuál sea la expresión particular de esa moralidad, ya sea el estudio bíblico, ya sea evangelismo, ya sea devoción a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, ya sea el activismo social de cualquier manera. Si dependes de eso para tu relación con Dios y para calmar tu conciencia, es igual de efectivo que arrodillarse delante de una estatua de Ganesh, un dios hindú. Por eso Pablo permite que se le note la frustración en este punto. Verso 10. Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Eso quiere decir que ya los gálatas estaban empezando a observar los días feriados del judaísmo. El Shabbat, el Rosh Hashanah, el Yom Kippur, el Sukkot, el Hanukkah. Y es Hanukkah, haciendo... No, en verdad. Pero ellos habían dejado atrás lo único que los podía salvar.
Estaban observando todos los días feriados, pero habían dejado atrás lo único que los podía salvar: la obra sustituta de Jesús en la cruz. Por eso decía: temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros y yo sé cómo eso se siente. 3 añitos desde que nosotros lanzamos esta iglesia. Yo puedo pensar en ejemplos personales específicos de gente que han sido discipulada, de gente que se le ha enseñado la verdad, de gente que se le ha metido en la cabeza que el Señor salva por gracia, solo para que por cualquier razón las desechen y vuelvan a las mismas prácticas retrógradas legalistas de las cuales salieron. Eso me parte el corazón. Y es por eso que quiero que sepan con claridad que confiar en nuestra moralidad para que Dios nos acepte es completamente en vano. La semana pasada aprendimos que la palabra de Dios llama a eso poner nuestra confianza en la carne. Y la carne, aunque esté disfrazada de religión, sigue siendo carne. Pero los gálatas estaban viviendo embobados, engañados y embaucados porque ellos querían la aprobación de los que venían de Jerusalén. Pero Pablo vivía sin ese temor. Yo aspiro a eso. Él vivía sin ese temor, habiendo ya sido un fariseo. ¿Ustedes quieren judaísmo? Eso es lo mío. Habiendo ya sido un fariseo, un hebreo de hebreos, un judío de verdad. Él había abandonado todas esas prácticas y ya vivía en libertad. Mientras que los gálatas, que eran gentiles, estaban buscando implementar las prácticas esclavizantes del judaísmo. Por eso les dice en el verso 12: os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Y entonces Pablo les recuerda cómo fue que él les predicó el evangelio la primera vez. No tengo tanto tiempo para meterme en eso. Dice: pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que, ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad. Eso a mí me enseña que cuando estoy compartiendo algo con alguien, si lo reciben de una manera emocional que es como si los cielos se abrieran, eso no necesariamente significa que se les ha metido en la cabeza. Y aquí Pablo expone la razón por la cual había esa fascinación mutua entre los gálatas y los judaizantes. Dicen: ellos sostienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. La verdad, nosotros le hacemos caso a los judaizantes de nuestras vidas porque queremos su aprobación. Ellos dicen: bueno, si ustedes no cumplen con nuestras reglas, pues no pueden ser parte de nuestro grupito, no pueden participar en nuestra coalición. Y nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Y los judaizantes de nuestras vidas también nos sonsacan porque ellos también quieren sentirse importantes y esenciales para los demás. Pero ese deseo de aprobación de parte del hombre, ¿saben qué es eso en verdad? Eso es amor al mundo. Y el deseo de aprobación del hombre es amor al mundo. Y el deseo de aprobación del hombre religioso sigue siendo amor al mundo. Y la exhortación de parte de la palabra de Dios es clara en 1 de Juan 2. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Entonces, ¿cuál es esa voluntad de Dios que nos imparte vida? Gracias por preguntar. En el verso 19, Pablo nos deja ver cuál es el remedio. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Y a pesar de la frustración con la que Pablo termina aquí, él nos deja saber que la única esperanza en contra de la religión falsa, en contra de la moralidad demoníaca, es que Cristo sea formado en nosotros. Y cuando Cristo es formado en nosotros, eso echa fuera la religión vana que hay en nuestros corazones por naturaleza. Llega Cristo y bota lo demás. Eso es lo que el ministro escocés Thomas Chalmers del siglo XVIII llamaba el poder expulsivo de un nuevo amor. Y eso solo sucede cuando la figura central en nuestros corazones es Jesús. Cuando Jesús y nadie más es el objeto de nuestra adoración, el objeto de nuestra devoción. Y ese era el caso con Pablo. Y mire que Pablo se las podía echar. Mire que Pablo tenía razón para jactarse de su disciplina. Filipenses 3. Él les dice a esa gente que estaban tan impresionados con los judaizantes, yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Eso quiere decir que ellos se memorizaban el Torah. ¿Cómo le va a usted en su memorización de la Biblia? Yo les pregunto a ustedes por no preguntarme a mí. Pero en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Alguien que por lo menos por afuera había cumplido los mandamientos. Pero ¿sabe qué? Todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de mis obras. No dice eso, ¿verdad? Sobre la base de la fe. De la fe. El regalo de Dios que es la fe. Pablo era cristocéntrico. Recuerdo mi oración en el cierre de nuestra adoración. Señor, te pido que yo sude Jesús, que si me cortan, que yo sangre Jesús. Ese era Pablo. Si tú cortabas a Pablo, él sangraba a Jesús. Te pregunto, si te cortan a ti, ¿qué vas a sangrar? ¿Sangras Tim Keller? ¿Sangras John Piper? ¿Sangras John MacArthur? ¿Sangras Paul Washer? No es malo seguir a estos excelentes predicadores, mientras hacerlo nos apunte a Jesús. Por eso voy a terminar mi prédica de hoy con una cita de John Piper. Y esa cita va a ser mi llamado final a todos nosotros aquí. Él escribe, así que la respuesta a la pregunta, ¿cómo es Cristo formado en tu vida? Es por tu fe. En verdad es simple, el Hijo de Dios viene y nos forma desde adentro si confiamos en que Él vendrá y nos formará. El Hijo toma forma en quienes se abandonan a Él. Cristo es formado en las vidas de aquellos que se deshacen de todas las formas de vida que ellos han formado por sí mismos. Continúa diciendo, Cristo
toma forma en una vida que está dispuesta a volverse barro en manos de Dios. Cristo imprime la forma de su propia faz en el barro de nuestras almas. Faz es una manera más poética de decir su cara. Cristo imprime la forma de su propia faz en el barro de nuestras almas cuando dejamos de ser duros y resistentes y cuando sacamos nuestras manos inexpertas y admitimos que Él es un mejor artista que nosotros. Crosspoint español. Saca tus manos inexpertas del barro de tu vida. Entrégate a las manos expertas de Dios. Abandonemos el deseo por la aceptación de los hombres y todos nuestros esfuerzos para lograr esa aceptación. Vamos a abandonarlos. Vamos a volver nuestros corazones a Cristo y vamos a decir, Señor, yo no soy mío, tú me has comprado a precio de sangre. Perdóname y sé formado en mí. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. El equipo de adoración puede pasar.